profunda necesita ser la conversación, o mejor, qué tantos detalles necesitamos a la hora de conversar. Entonces, voy a enviar en este momento una encuesta, ¿sí? Es una encuesta de diagnóstico simplemente para saber quiénes somos con respecto al tema de hoy, que es podcast corporativo como contenido comunicacional para nuestras empresas. Sé que ahorita muchas personas están escuchando todo este tema de podcast, podcast por aquí, podcast por allá, qué es un podcast, qué no es un podcast, si es radio, si es diferente. Bueno, pues aquí vamos a responder a esas preguntas. Ya les voy a dar los objetivos de la charla. Esperamos demorarnos entre 45 minutos, una hora, ¿sí? Pero la idea es que sea muy dinámico. Si tienen preguntas, agradezco, voy a estar revisando el chat, que hagan la solicitud vía chat, ¿sí? Pueden escribir, yo tengo una pregunta o quiero hacerte una pregunta e inmediatamente yo le doy la palabra e interviene. ¿Listo? Para no interrumpir la comunicación de manera abrupta. Solicita permiso, me están diciendo, solicita permiso. Uy, voy a enviarla entonces, voy a enviar el link directo para compartirlo. Ok, mientras diligencio aquí, copiar. Listo, aquí lo acabo de copiar. Mientras diligencio acá el link, pues entonces les reitero que soliciten la palabra por el chat y que antes diligencien este formulario que acabo de enviar, formulario o encuesta mejor, de diagnóstico, ¿sí? Para que veamos entonces cómo estamos en materia de podcast. Mientras van llenando esa encuesta que es vital, por favor, háganlo. Voy a hacer claridad sobre esta charla. Una salvedad que pues quizá pueda desenamorar a algunos, pero convencer a muchos otros para que entendamos en qué espacio o en qué idioma estamos hablando. Primero, hay que entender que el podcast no es un producto para generar grandes audiencias, pero sí audiencias fieles. Por eso, si usted en esta charla espera encontrar estrategia para ampliar su portafolio de clientes, pues esta no es la estrategia adecuada. Esta es para fidelizar, para que esos clientes que ya tiene ganados puedan volverse mucho más cercanos. Sí se pueden ganar nuevos clientes, pero la idea central cuando se utiliza podcast a nivel corporativo es fidelizar clientes. El crecimiento del podcast va a ser progresivo, es decir, el podcast no es un elemento comunicacional para las empresas que permita que sus audiencias o sus clientes se potencien de una manera, mejor dicho, como decimos, de la noche a la mañana. No, esto es un crecimiento progresivo y es un crecimiento orgánico. Pueden hacerse pautas, se puede pagar, pueden haber, digamos, unos picos de crecimiento importantes, pero no tienen los picos de crecimiento como sí lo tiene Instagram, como sí lo tienen otras redes sociales que están en tendencia en este momento, que están en el pico de su popularidad. Podemos generar nuevas audiencias que estén interesadas en empresas que tengan cercanía, ¿sí? Con sus clientes, con sus audiencias, con sus públicos sobre todo. Cada vez a las audiencias les gusta menos que les llamen clientes. Vamos a ver cómo estamos en la audiencia, en la encuesta de diagnóstico. Acá ya hay 5 respuestas. El 60% no sabe qué es un podcast. El 40% sí. Estamos parejitos. Mucha gente o todos los que han participado dicen que es radio a la carta. Sí, pero no. ¿Cuál fue el tema central? Ficción y documentales. Coaching. Sí. ¿Qué porcentaje del podcast lo escuchó completo? Ok, seguimos esperando entonces que sigan interactuando. Para los que acaban de ingresar en el chat, hay un link para diligenciar una encuesta, que es una encuesta de diagnóstico para saber cómo estamos los que están en este momento en la charla en materia de podcast. ¿Qué conocimientos previos tienen? Son preguntas muy elementales. Disculpa, ¿sí? David, no he podido ingresar a la encuesta. Es la última que está. ¿Con quién hablo? ¿Quién me está hablando en este momento? Héctor Hernández. Héctor, ¿cómo estás? Es el último. Lo voy a volver a enviar. Encuesta de... Ahí lo envió Claudia Jimena. Es esa. Ok, listo, gracias.
Vale, perfecto. Con todo gusto, Héctor. Entonces, les hacía claridad. No es algo que vaya pues a generar picos importantes en sus audiencias. Es algo progresivo, es algo orgánico, pero lo que sí les aseguro es que quienes consuman sus podcasts o si ustedes deciden pautar en podcast es porque ustedes quieren generar audiencias fieles. Las audiencias que ya han ganado o sus públicos que ya tienen cautivos van a fidelizarse con este tipo de productos. Otra cosa que les quiero decir es que ahorita con esta hiperconexión, todos estamos conectados, todos tenemos acceso a Internet, pues les quiero decir o desilusionarlos un poquito para quienes piensan que hacer podcast es una cosa supremamente difícil. No, hacer podcast basta con tener un teléfono móvil, grabar un audio con una intención clara y mandarlo a un grupo determinado. Eso puede ser un podcast. Entonces, hacer podcast es fácil. Hacer un buen podcast es un reto, ¿sí? Tiene un reto adicional. Quien hace un buen podcast, quien logra enganchar a su audiencia, quien logra hacer que esa persona escuche audios de 10 minutos, de 15 minutos, de 45 minutos, incluso de 4 horas, ahí está el secreto. Vamos a ver cómo vamos con la encuesta de diagnóstico. Lo vamos a revisar. Refresquemos por aquí. Respuestas hasta ahora. Ok, supongo que la están diligenciando porque no hay muchas respuestas hasta ahora. Ok. Pero entonces vamos a partir porque nos coge más el tiempo. Supongo que solicita permiso. Sigue pidiendo permisos. Verónica Figueroa. Igual pide permisos. Ok. Ok. Voy a generarla por última vez, aunque acá me está diciendo que ya está de libre acceso, ¿sí? Pero, ok, este es para, ok, ya sé, cualquier persona con el enlace. Listo, copiado y enviado. En este momento estoy enviando nuevamente el link de acceso a la encuesta. Miren con esta a ver qué. Igual, vamos arrancando porque digamos que ya hay una muestra representativa, ¿sí? De la encuesta. Esta muestra representativa que hay en este momento nos muestra dos cosas. Voy a compartir pantalla en este momento. Ok. Supongo que ya están viendo la pantalla que estoy compartiendo en este momento. Sí, la está compartiendo David Torres. Sí, señor. Ok. Y aquí vemos que la mitad del grupo, esta es una muestra representativa, la mitad del grupo no sabe qué es podcast y la otra mitad sí sabe. Quienes dicen que sí saben, ¿sí? Dicen que es radio a la carta. El otro porcentaje, que es el 33.3, dice que son audios por internet. ¿Cuál fue el tema central del podcast que escuchó? Coaching y desarrollo personal, ficción y documentales. ¿Qué porcentaje escuchó del podcast? Un 100%. Ok. Arranquemos con el primer gráfico. ¿Qué es un podcast? ¿Sí? Para los que no saben, voy a hacer una analogía que ha funcionado mucho con las personas que no tienen absolutamente ninguna idea de qué es un podcast. Podcast es el Netflix de la radio, ¿sí? Si entendemos qué es Netflix, es decir, una plataforma que aloja programas donde se pueden escuchar cuando, como, donde quiera, a la hora que quiera, con gente, solo, con un televisor chiquito, con un televisor grande, con su teléfono móvil, donde usted quiera, ¿sí? Pues entenderemos que si hablamos del Netflix de la radio, pues podemos escuchar programas, ¿sí? Con audífonos, cuando, dónde y como queramos a la hora que queramos. Entonces, ¿qué es un podcast? El Netflix de la radio, ¿sí? Pero haciendo una explicación un poco más técnica, voy a dejar de compartir pantalla ya. Haciendo una explicación un poco más técnica,
podríamos decir que el podcast, ¿sí?, es una producción sonora que se reproduce a través de plataformas digitales, pero que difiere de la radio en aspectos fundamentales como, el primero, la atemporalidad, ¿sí? Si yo veo una serie en Netflix, por ejemplo, ahora hay varias series en Netflix que están muy en tendencia, pero si yo veo La Casa de Papel, si yo veo La Casa de Papel hoy, ¿sí?, o la veo en 20 años, la vigencia de La Casa de Papel no se pierde, ¿sí? Mientras tanto, si yo veo una telenovela, ¿sí?, está enmarcada en un tiempo o en una época determinada que me permite a mí saber si la novela es vieja o es nueva, ¿sí? Es más o menos lo que pasa con el cine. Son contenidos atemporales. Lo primero es la temporalidad. Lo segundo es la cercanía. Por lo regular, cuando las personas escuchan podcast, lo hacen con audífonos. Es decir, que el mensaje les llega directo y quien está generando un contenido, pues le está hablando directamente a su oído. Entendido o claro, o teniendo claro qué es el concepto del podcast, voy a hablar de los objetivos de este curso. Primero, pues quiero decirles que este curso va enfocado a emprendedores, a personas que quieran trabajar su marca personal, ¿sí?, que quieran ser o quieran hacer de su persona, de su nombre, una marca, ¿sí?, para pymes o para empresas, porque estas son estrategias que cada vez están implementando más las empresas. ¿Qué preguntas vamos a responder a educadores? Ok, Cristian Daniel López Fernández por acá me pregunta, a educadores. Ok, te voy a hacer una claridad, Cristian Daniel, y es que podrías usar muchas estrategias, ¿sí?, de lo que voy a hablar aquí para educadores, pero el podcast en el aula, que ahorita precisamente estaba leyendo algo de eso, tiene un toque diferencial, ¿sí? Acá vamos a hablar mucho de cifras de marketing, vamos a hablar mucho de cómo impactar las audiencias, de qué beneficios trae eso para mi marca, y el podcast educativo, ¿sí?, o el podcast o el podcast en el aula, tiene unas características diferentes que si gustas, al final puedes tomar mi correo y intercambiamos ideas por allí. ¿Listo? ¿Qué preguntas vamos a responder el día de hoy? Primero, ¿qué es un podcast? Que ya lo acabamos de responder, ¿sí? El Netflix de la radio. El segundo, ¿cómo entender un podcast como producto? ¿Sí? Es vital, porque si usted decide pautar en un podcast o hacer un podcast, debe entender la esencia del producto. Y el tercer objetivo que vamos a lograr entender en esta charla es la función del podcast como contenido mercadeable, ¿sí?, pero también como un escenario de pauta. Como les decía anteriormente, si usted va a pautar o va a hacer un podcast, pues debe saber cuál es la esencia de lo que va a pagar o de lo que va a hacer. Entendido entonces qué es el concepto de podcast, ¿sí?, o cuál es la naturaleza del podcast, con esta analogía de que es el Netflix de la radio, pues entremos un poquitico en materia, ¿sí? Voy a dejar por aquí o en el chat, voy a dejar un link, voy a estar repartiendo links todo el tiempo. Y este primer link que les voy a poner aquí es por si quieren ampliar mucho más de la historia del podcast, ¿sí? ¿De dónde viene el concepto del podcast? Es, la verdad, y perdónenme la expresión, una pendejada, viene del concepto de iPod y el concepto de broadcast, ¿sí? El concepto de broadcast que significa grabar, ¿sí? Pero digamos que llevado a YouTube significa como grabar tú mismo, ¿sí? Hacer las cosas, broadcast yourself, hazlo tú mismo, grábalo tú mismo, genéralo tú mismo, ¿sí? Con el concepto de iPod, porque la primer plataforma donde se alojaron audios para la reproducción que se denominó podcast fue en iCloud, ¿sí? O en estas plataformas pues de Apple. Entonces, el iCloud más el broadcast pues formó el podcast. La historia del concepto es cero romántica, pero Diana Uribe, la historiadora que trabajó mucho tiempo en Caracol, lo explica de una manera magistral y cuenta toda la historia en este link que les acabo de enviar. Entonces, este link que les acabo de enviar es historia del podcast. Ok,
Entonces, entendido el concepto, entendida la naturaleza, entendido que este es el Netflix de la radio, repito nuevamente, pues vamos a hablar de algo claro que tenemos que tener a la hora de hacer cualquier contenido comunicacional, pero en este caso es vital a la hora de hacer podcast y es nuestro objetivo. Nuestro objetivo de comunicación tiene que estar mediado por 3 verbos a la hora de hacer podcast, ¿sí? Pueden ser muchos otros, pero a la hora de hacer podcast, sobre todo corporativos, debemos tener claros 3 verbos. Queremos informar, ¿sí? Sobre lo que estamos haciendo, educar, ¿sí? A nuestras audiencias, bien sea internas o externas, o entretener a nuestras audiencias. También es válido entretener y que este contenido sirva como un escenario para que quien escuche pues pueda generar una confianza y una fidelidad con el podcast y pues por consiguiente con nuestra marca. Esto pues responde también a una filosofía a una filosofía no, a un mito o a una pregunta frecuente, mejor, digámoslo así, donde dicen que podcast es radio o por qué la radio no es podcast, ¿sí? Cuando escuchamos, por ejemplo, Caracol Radio, o cuando escuchamos W, o cuando escuchamos cualquier emisora que dice, escuche este programa en formato podcast en nuestra página web. No, esos son audios de archivo, ¿sí? Pero el podcast, desde mi perspectiva, porque esto es una teoría que se sigue debatiendo por académicos súper duros, el podcast sí es radio porque utiliza los elementos radiofónicos para su composición. ¿Cuáles son los elementos radiofónicos? ¿Sí? ¿O con qué hacemos radio? ¿Con qué hacemos podcast? Con sonidos, con música, con la voz y con el silencio. Esos son los 4 elementos que componen la radio y por ende son los mismos que se usan para el podcast. Por eso para mí, podcast y radio son hermanitos o son primos o son familiares muy cercanos porque pues tienen muchísimo, es más lo que los une que lo que los separa. Pero cuando se hace radio y se dice que se cuelga en internet, eso es radio, ¿sí? O archivo, radio archivo, o archivo en internet. Cuando se hace radio, ¿sí? Y tú le das play a un botón en una página web y la emisora suena, eso es radio en internet. Podcast es un archivo unitario que tiene un inicio y un fin, una duración determinada, ¿sí? Que está alojado en una página web, pero que tiene las características que les mencioné ahora, atemporalidad y cercanía. Entendiendo esto, que es un poquito académico, un poquito conceptual, les pido disculpas porque pues esa es mi formación, un tanto académica, entonces trataré de ser muy, muy detallado con los conceptos. Pues pasemos a algo que es un poco más aplicativo, ¿sí? Cuando la gente quiere hacer podcast, cuando las marcas quieren hacer podcast, de las primeras preguntas que hacen es, ¿cuánto debe durar un podcast? ¿Sí? ¿Qué duración es la ideal? ¿Cuál es la duración que más se consume? Y a esta pregunta lo que vale la pena responder es que no se sabe, ¿sí? Porque hay podcasts excelentes de 5 minutos, hay podcasts excelentes de 4 horas y hay podcasts excelentes de 5 segundos, ¿sí? Hay mucha variedad en el podcast. Lina Marcela Vázquez pregunta, a mí personalmente me gustaría conocer esa parte teórica también. Sirve para contextualizarnos. Perfecto, Lina María. Si tienes alguna pregunta con respecto a la teoría, trataremos de responderla. Antes de ir avanzando, que se me pasó, acá estaba revisando algo que tenía acá como pendiente. Antes de ir avanzando en la duración y cómo hacemos un podcast y entrar como en los detalles técnicos, quiero compartirles esta reflexión, sobre todo para que entendamos que los contenidos en Internet son cambiantes, ¿sí? Y que a veces nos fijamos demasiado en las audiencias. Martín Caparrós, que es un columnista argentino, un escritor y columnista argentino, publicó a inicios de este año un escrito que se llamó Periodismo en América Latina, se llama Periodismo en América Latina y lo voy a compartir en este momento, donde dice que para el caso de los portales de noticias, estos se fijan demasiado en las audiencias y por ende el periodismo o sus contenidos pierden el objetivo central que es informar. Por eso ustedes cada vez ven más
en portales de noticias la relación de Luisa Fernanda W, el carro que se compró la Liendra, el accidente que ocurrió hace 3 horas, porque esto genera una interactividad mayor en las audiencias. ¿Cuáles son los motivos? Hay muchísimas teorías que explican esto, pero esta columna de Martín Caparrós dice que lo que deben hacer los portales, y eso lo traigo a las empresas, cuando hacen contenidos, es que se casen con su propia ley o que tengan su objetivo claro y lo propongan. No piensen en lo que las audiencias están consumiendo únicamente, porque si a eso nos vamos, la fórmula es relativamente fácil, o entretenimiento o morbo, ¿sí? Esa fórmula no falla cuando necesitas clics, pero eso no quiere decir que tus audiencias sean fieles. Por eso puedes tener miles de millones de seguidores, pero en tus interacciones o en tus ventas, que es lo que al final queremos con los podcasts corporativos, pues no vas a ver reflejado un porcentaje importante, ¿sí? Esta también me llevó a otra reflexión de una conferencia muy buena de un especialista en mercadeo, pero pues digamos que tiene un énfasis más hacia la neurociencia o el neuromarketing. Este señor se llama Jürgen Klarik, conferencia, Jürgen Klarik. Este señor dice algo que es muy importante para los generadores de contenido, para los podcasters, para quienes decidan, a pesar de que tienen su empresa de venta de cualquier cosa o su pyme o su empresa grande, para quienes quieren hacer contenido, él lo que dice es que el sector de la creación de contenidos incurre en muchísimas fallas y es muy constante en las fallas porque no mide su trabajo. Digamos que va en contraposición de lo que dice Martín Caparrós. Martín Caparrós dice, crea en su contenido y publíquelo, porque usted mejor que nadie sabe qué es lo que la audiencia necesita, ¿sí? Pero Jürgen Klarik dice, mire las audiencias, ¿sí? Mire, de acuerdo al estudio de su público, de su nicho de mercado, qué es lo que ellos quieren, cuánta duración debe tener su podcast, cuáles son los temas que quiere tratar, cuáles son los entrevistados, en dado caso que quieran entrevistar personas, quieren tener. Entonces, tengan su propuesta clara, pero fíjense en su nicho de mercado. Ellos les van a dar respuestas constantes. Y por eso esta conferencia de Jürgen Klarik se las dejo allí para que analicen lo que él quiere decir con el análisis de las cifras, ¿sí? Porque es vital. El sector que más errores comete, ¿sí? En la industria, hablando de la industria manufacturera, de construcción, agrícola, el sector de la industria creativa, ¿sí? Es el sector que más errores comete precisamente porque no mide su trabajo, simplemente expone y no mide. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre exponer con confianza y medir nuestras audiencias. Y por último, hay una entrevista que le hicieron a estos dos columnistas, Daniel Coronel y Daniel Sampero Espina, donde hablan del trabajo que tienen ellos a la hora de cuidar sus audiencias. Dice Daniel Coronel que escribiendo su columna en el portal Los Danieles, que lo lanzaron a principio de este año, toma escribiendo su columna cerca de 2 horas, ¿sí? Investigándola pues una semana, pero toma el doble o el triple de tiempo respondiendo a las preguntas que le hacen sus audiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien debemos tener en cuenta las audiencias, lo que más importa en este caso, cuando hagas un podcast o cuando hagas cualquier tipo de publicación, es que debes atender a tus audiencias o a las inquietudes. Por eso me gusta que ustedes interactúen conmigo por el chat y yo estar pendiente de lo que me están preguntando, porque así se siente que hay una reciprocidad. No sé si les pasa, me imagino que ya están cansados de webinars, cansados de reuniones en internet, que uno siente que no le está hablando a nadie y eso me pasa a mí en este momento. Si ustedes no interactúan conmigo, yo siento que estoy hablando como a la pared, como a un huequito ahí en la cámara. Entonces, cuando hay esa interactividad y ustedes responden a ella, pues las audiencias van a ser mucho más amables con ustedes y van a ser mucho más fieles. Entonces, voy a enviar aquí la columna, perdón, la entrevista que le hicieron a los Danieles. Y allí hablan de cómo crearon el proyecto y también de cómo tratan a sus audiencias. Ok,
entendido, perdón que me fui un poquito, entendido cómo estas reflexiones sobre las audiencias digitales, entendido qué es el podcast, entendido también cuál es el origen teórico del podcast. Pues nada, avancemos en el siguiente paso o en la siguiente premisa, que es entender el podcast como producto, ¿sí? Y volvemos a la pregunta. ¿Cuánto debe durar mi podcast? ¿Qué formatos manejaría? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Eso también lo vamos a responder, pero primero, para saber cómo hacerlo, debo saber qué hacer, ¿sí? Entendiendo esto, pues hay podcasts de, valga la claridad, corta, mediana y larga duración. Corta se entiende como podcast de entre 2 minutos y 5 minutos, media entre 15 minutos y 45, ¿sí? Larga 1 hora en adelante. Decirles que los podcasts más consumidos son los de más larga duración puede ser una falacia, ¿sí? Pero puede ser una certeza. Es decir, en ciertos países, en el nuestro al menos sucede, los podcasts de larga duración son muy consumidos, pero en Estados Unidos, en este momento hay una tendencia a escuchar podcasts cortos, ¿sí? Podcasts de 5 minutos, que me dejen un mensaje y salgan, ¿sí? Y avanzo a otro capítulo o avanzo a otro podcast, ¿sí? Lo ven ustedes también en las películas, pasa con Netflix, no sé si algunos de ustedes vieron, el video no está disponible. ¿Cuál video no está disponible? El de los Danieles. Ya reviso y me comprometo a... Ok, ya entonces lo rectifico. No sé si han visto ustedes esta película que está en Netflix y se llama El Irlandés, The Irishman. Esta película, digamos que aparte de tener pues un reparto muy importante, ¿sí? En actores y su trama también es interesante, pues dura como 3 horas, ¿sí? Si no estoy mal, dura 3 horas, es decir, es una película supremamente larga, pero además de estar nominada al Oscar, además de tener muchísimos premios en el gremio, pues también fue una de las más consumidas en su época de lanzamiento, y la gente se explica por qué, ¿sí? Porque la gente consume lo que quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Cada vez nos gusta tomar más decisiones sobre lo que estamos consumiendo, ¿sí? Esta teoría también se rebate, se debate con otras perspectivas, pero lo que sí tenemos, o la certeza que sí tenemos, es que ahorita nos gusta escoger todo, desde lo que usamos, lo que somos, lo que escuchamos, lo que vemos, eso nos gusta escogerlo, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta de cuánto debe durar, no se sabe. O digamos que es decisión de ustedes, de acuerdo a la encuesta o a cómo le pregunten a ustedes a sus audiencias. Pero lo que sí debemos tener claro es que hay tipos de podcast, ¿sí? Hay unos podcasts que son los más escuchados, que quienes respondieron que sí habían escuchado podcast, pues dijeron que eran podcast, vamos a repetir por acá la encuesta, eran podcasts de coaching y desarrollo personal en su mayoría, ¿sí? El 66.7% de las personas respondió que eran podcasts de coaching. Por lo regular, estos podcasts son dos personas conversando o una persona dando una reflexión, pero son personas hablando, ¿sí? Estos podcasts o la tipología de este podcast, pues se denominan podcasts conversacionales, pero hay una gran familia, ¿sí? Hay grandes familias de los podcasts. El primero es un podcast narrativo, ¿sí? Que cuenta historias, que se basa en el concepto del storytelling y que busca entretener a las personas contando historias. Y la segunda es un podcast conversacional donde dos personas reflexionan o votan corriente acerca de X tema, ¿sí? Hay muchos otros formatos, pero digamos que estas dos son las grandes familias, ¿sí? O narrativos o conversacionales. Después de esto vienen, digamos que unos subgrupos, ¿sí? O unos, llamémoslo así, subformatos, ¿sí? De podcast. Hay uno conversacional,
como lo acabo de decir, son 2 o más personas hablando. Puede ser en mesa de debate, ¿sí? O pueden ser también reflexiones individuales, pero cuando son reflexiones individuales, son monólogos, ¿sí? Y hay otras reflexiones individuales que son cortas, que por lo regular toman información diaria y se llaman podcast daily. Estos podcast daily lo que buscan es, como lo acabo de decir, dar información flash diaria, ¿sí? Porque es una producción muy elemental para que tus audiencias tengan información todos los días de lo que está ocurriendo en X cosa. Es como informarse sobre las noticias que tú ves todos los días en televisión, pero en podcast y del tema que tú prefieras. Entonces, por ejemplo, yo sigo a un podcaster que se llama Félix Riaño, que tiene un podcast que se llama El siglo XXI es hoy. Entonces, cada que sale alguna actualización tecnológica importante, él hace un podcast de no menos de 10 minutos donde explica cuál es esa actualización. Por ejemplo, ahorita salió el PlayStation 5, entonces él explica o dice cuáles son los beneficios del PlayStation 5, qué referencia o qué diferencia mejor hay entre el PlayStation 5 y el PlayStation 4, pero si sale el nuevo iPhone, también habla del nuevo iPhone, si salen los nuevos AirPods, habla de los nuevos AirPods, entonces habla de todas las actualizaciones tecnológicas que están en el mercado en este momento. Entonces, esas noticias sobre temas de mi interés me gustan mucho. Entonces, esos podcasts que están llevando noticias todo el tiempo son podcast daily. Entonces ya tenemos conversacional y podcast daily. Hay otros que son muy usados a nivel corporativo. Hay muchos otros, ¿no? Ahí están los podcasts de ficción, están los documentales sonoros, pero eso no le interesa a las empresas todavía. El último que usan mucho las empresas se llama podcast de buscador, ¿sí? El podcast de buscador es un podcast que responde a las preguntas de la gente o a las preguntas frecuentes de sus audiencias, ¿sí? Me imagino que en las páginas web han visto ese botón en el banner superior que dice preguntas frecuentes, ¿sí? Para evitarse, pues, ese canal de comunicación. Entonces allí ven cómo ingreso a la plataforma, quiénes son ustedes, cómo puedo acceder a sus servicios, qué implicaciones puede tener acceder a sus servicios o a su producto. Esas preguntas frecuentes también pueden ser respondidas a sus audiencias a través de un podcast. Entonces, pues hasta ahora tenemos usados comúnmente para las organizaciones: conversacional, ¿sí? Daily y de buscador. ¿Cuáles son los que ustedes quieren generar o crear? ¿O en cuáles quieren ustedes pautar? Ya vamos a hablar de la pauta. Pues es decisión de ustedes y también de las audiencias que ustedes manejen, ¿sí? Voy a enviar entonces ejemplos muy chéveres, ¿sí? De podcast. Este primero que voy a enviar es un podcast que está haciendo, o un canal de podcast mejor, que está haciendo el Banco BBVA en España, ¿sí? En su casa matriz. BBVA ha sacado unos especiales muy chéveres donde habla de desarrollo personal, tips de coaching y marketing, historias de vida, habla también de negocios. Bueno, tiene diferentes temas con conversaciones muy interesantes donde entrevistan tanto a empresarios como a emprendedores, como a personas del común, trabajadores que tienen historias relevantes para contar. Entonces, aquí este que acabo de enviar es el canal de podcast de el Banco BBVA. Revísenlo porque este es un podcast conversacional muy interesante, ¿sí? Allí pueden ver cómo y por qué las audiencias interactúan con ese tipo de contenidos, porque es un podcast muy cercano, ¿sí? Porque te habla al oído, incluso te tutea, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Me agrada mucho que estés aquí conmigo. Hoy vamos a compartir con fulano de tal, que es un empresario, y nos va a contar una historia muy interesante de cómo salió de la quiebra en la crisis económica del 2008, ¿sí? Por darles un ejemplo. Pero siempre están hablando de tú, o están hablando las audiencias de manera muy cercana, porque quieren entablar una conversación. Esa es otra definición del podcast. Es una conversación en la sala de tu casa, ¿sí? Este es muy interesante y este es un podcast conversacional. Podcast conversacional.
Ahora voy a enviar otro ejemplo de un podcast de monólogo, ¿sí? Este podcast de monólogo lo hace Diana Uribe, ¿sí? Diana Uribe es esta radialista que pues trabajó muchísimo tiempo en Caracol, radialista e historiadora, me gusta decirle radialista porque hace excelentes podcasts y programas de radio. Y esta señora pues salió de Caracol hace ya creo que 2 años y decidió montar su canal de podcast. Y yo creo que fue la mejor decisión en los últimos años que pudo haber tomado, porque además de que son muy buenos, pues ella como modelo de negocio, pues le permitió a ella no partir las diferencias o las ganancias con Caracol, sino que toda la ganancia que ella genere a través de su canal de podcast o a través de sus contenidos o de lo que vende, porque vende libros, porque vende talleres, porque vende muchísimas cosas, pues le queda a ella directamente, si no tiene que partir con Caracol absolutamente nada. Entonces, este es por podcast monólogo. También les voy a compartir el que les mencioné hace un rato, que es el podcast Daily, ¿sí? Que lo hace Félix Riaño. Acá lo estoy enviando. Que recuerden, es un podcast que da noticias cortas. Si no lo hace diario, lo hace semanal, pero lo hace más constante que las conversaciones. Las conversaciones por lo regular se publican cada mes o cada semana o cada 15 días, ¿sí? Pero su periodicidad no es tan frecuente como los del podcast Daily. Y la última es un podcast muy interesante que está haciendo la marca Fisher Price, ¿sí? Esta marca de juguetes gringa. Y ellos lo que hacen es ofrecerle tips o responder preguntas frecuentes de los padres con respecto a los juguetes de sus niños, ¿sí? O la manera de cómo juegan. No sé si han visto o les ha llamado la atención de que muchos niños prefieren objetos de su casa a los juguetes. Niños, me estoy refiriendo a edades entre los 0 y los 2 años, ¿sí? Bebés. Ellos responden a preguntas de primera infancia y explican cómo el juego es importante para el desarrollo cognitivo de su hijo y lo hacen a través de muchos capítulos con muchísimos profesionales, ¿sí? Modelos educativos, sí tengo modelos educativos. ¿Quién me pregunta por modelos educativos? Ángela Margot Fernández. Sí, prefieren la caja de los juguetes en vez del juguete. Sí, es cierto, Claudia. Pasa muchísimo. Entonces, acá nos explican por qué. Sí, y es un audio supremamente entretenido que lo pueden escuchar los padres, primerizos o no. Lo puede escuchar gente que no tenga hijos, que no quiera tener hijos, porque también te enseña cosas sobre el desarrollo de las personas, si jugaron o no jugaron, como cuando dicen, usted se le nota que no jugó con tierrita, eso lo explica ese podcast, obviamente es un podcast español, entonces pues no lo va a explicar en esos términos, pero sí habla mucho de el juego, ¿sí? Del juego, la importancia del juego para los niños. Para responder a la pregunta de Ángela, sí, tengo que buscarlo, pero entonces me desordeno un poquito, pero sí me comprometo a enviártelo al final. Cuando tengas mi correo al final que lo voy a dar, voy a enviarte las referencias, ¿sí? Las referencias que me solicites. Pero sí, hay muchísimos. De antemano se me ocurre por aquí podcast de corte educativo. Hoy escuché uno del Ministerio de Educación de Perú, donde enseñan las matemáticas en la primaria, ¿sí? Como ahorita con este tema de pandemia, pues los profesores se han valido del podcast para poder enseñar las matemáticas. El podcast de Diana Uribe también podría considerarse un podcast educativo porque está hablando de temas históricos de una manera muy amena, contando una historia. ¿Sí? Entonces ese también podría considerarse podcast educativo. Víctor Hugo Hoyos Montes, viejo Víctor, un abrazo. Este man sabe de podcast y sabe muchísimo. Las personas que no son comunicadores sociales u oficios afines y quieren hacer un podcast para sus negocios u otros propósitos, necesitan saber la esencia del lenguaje sonoro. Es un producto... Ok, ¿necesitan saber la esencia del lenguaje sonoro o es un producto más ligero? Ok, la esencia del lenguaje sonoro, pues como lo mencionaba al inicio, son los cuatro elementos básicos de la radio, ¿no? El sonido, la música, la voz y el silencio, ¿sí? Pero entendido esto como una producción de radio, o estos los elementos básicos como los necesarios para la producción de radio,
pues el podcast es algo que puede tener mucha más densidad a nivel de contenido, ¿sí? Tú aprendes muchísimo escuchando podcasts, pero puede tener una mayor ligereza en duración. Es decir, en 5 minutos puedes aprender lo que no aprendes en un programa de radio de 1 hora, ¿sí? Entonces, es relativo, pero sí mucha gente prefiere el podcast porque es más ligero de escuchar, porque tiene una esencia estética mucho más importante que la que se hace en radio, porque la señal la escuchas de manera digital y no por AM o por FM, que disminuye la calidad. Bueno, hay muchos otros factores técnicos. Ángela Margot vuelve a preguntar, soy docente de primaria y me gustaría aplicar el podcast educativo. Perfecto, Ángela. Entonces, contigo y con quien me pidió referencias de podcast educativo arriba, que fue Cristian Daniel López Fernández, pues también me comprometo a enviarles referencias de podcast educativo. Entonces, seguimos porque estamos en los tipos de podcast. Ya les envié el último y ahorita quisiera destacar 2 que son ejemplos locales que le están apostando al podcast y que están comenzando a tener resultados. A Ana María Cavides también le interesan los podcasts educativos, porfa. Entonces me escriben al correo, ahorita les dejo el correo y yo les envío referencias. Hay uno que me gusta muchísimo, sobre todo porque es una colega publicista, digo colega porque ahorita se metió al mundo del podcast y le está yendo muy bien. Y esta chica tiene una empresa que se llama Lengua Falsa. Lengua Falsa es una empresa que vende turbantes, ¿sí? Pero esta chica, dentro de su estrategia de comunicación, decidió contar las historias de las matronas del Pacífico colombiano que tienen el turbante como esencia en sus vidas, ¿sí? Porque este turbante tiene un significado. Quienes han asistido al Petronio Álvarez les han, me imagino que contado un poquito del significado de los moños, de la posición de los moños, del significado de los colores. Y ella decidió retratar esto en podcast y este podcast le ha servido a ella para apalancar la venta de sus turbantes. Entonces, allí les acabo de compartir el podcast de la empresa Lengua Falsa, ¿sí? Y este podcast se llama Hablemos de Empatía Cultural. Escúchenlo porque como producto es muy bueno, pero entendiendo que esto está apalancando sus ventas en su plataforma central que es Instagram. Entonces, esta me parece una buena estrategia de cómo utilizar el podcast para atraer audiencias con excelentes historias y que se puedan no solamente comprar, sino enamorar de su marca y puedan seguir comprando, ¿sí? Y este otro, que es una apuesta menos agresiva, pero es muy interesante, lo hace Carval, ¿sí? Esta empresa de medicamentos y de insumos para el agro, se llama Voces Carval. Y Voces Carval usa el podcast como pues un mecanismo de comunicación interna para sus empleados, pero también como un mecanismo de comunicación externa para mostrar la potencialidad que tienen sus empleados. Entonces, hace un podcast conversacional, ¿sí? Donde cuenta historias de sus empleados o les pregunta sobre temas puntuales del agro y ellos responden al son de un café. Entonces es un podcast muy interesante, muy entretenido, educativo, ¿sí? Pero lo que busca es fidelizar a sus audiencias e incluso responder a preguntas de clientes potenciales. Es decir, si tiene dudas sobre mi producto, escúchese tal podcast. Lina Marcela pregunta, tengo una duda, cuando se habla de descargas de podcast para el tema métricas, ¿literal es descargar el audio o solo se habla de descargas a darle play? Ok, buena pregunta. Ya vamos al tema de métricas, pero entonces me adelanto. No es lo mismo reproducir que descargar, ¿sí? Cuando tú descargas es porque tú como usuario tomas la decisión de usar tus datos o la memoria de tu computador para tener un audio, pues no puedo llamarle físico porque es un audio virtual o un contenido digital mejor, pero estás destinando parte de tus recursos digitales para descargar ese audio, que no es lo mismo y no consume la misma cantidad de recursos que si lo reproduces. Entonces, las reproducciones son una cosa,
que se miden en la duración del podcast, en cuánto tú lo escuchas. Por eso en la encuesta había una pregunta que decía, del podcast que escuchaste, ¿cuánto lo escuchaste? Y las opciones de respuesta eran entre el 10% y el 15%, entre más del 50% y el 100% del podcast. Y todas las personas que interactuaron con la encuesta dijeron que se habían escuchado el 100% del podcast. Esa es una particularidad del podcast. Quien ingresa a escucharlo, lo termina, ¿sí? Pasa lo que pasa también con las series de Netflix, por eso hacía la analogía, porque quien ingresa a ver una serie, porque tiene predilección por el tema, por los personajes, por X o Y cosa, por lo regular termina la serie o consume un porcentaje importante, ¿sí? Son muy poquitas las personas que solamente ven el primer capítulo y saltan. Casi siempre la gente ve 1, 2, 3, 4, le da la oportunidad y si no le gusta cambia, pero ve buena cantidad del contenido, permanece mucho tiempo en la plataforma. Entonces ya les compartí dos opciones, dos ejemplos locales. El primero de Lengua Falsa y el segundo Voces de Carval. Escúchenlo, están en Spotify, son muy interesantes, sobre todo entendiendo que lo utilizan como una herramienta de fidelización de clientes y también para encontrar nuevas audiencias. En Internet no se sabe a veces qué se encuentra, pero esta es una estrategia muy interesante. Vamos a entrar entonces un poco a la parte, esta es, ya va siendo la final, ¿sí? De cómo hacer un podcast. Les decía al inicio que hacer un podcast es relativamente fácil, ¿sí? Hacer un buen podcast determina muchas cosas y sé que con esta charla van a terminar con más dudas que respuestas, pero es la idea, ¿sí? Porque esto es un mundo tan amplio que donde convergen tantos saberes, ¿sí? Tanto el saber inicial, es decir, si yo soy ingeniero puedo hacer un podcast, si yo soy médico puedo hacer un podcast, eso es el saber inicial, como las habilidades de marketing digital y las habilidades de comunicación o creación del contenido. Entonces son varias habilidades que tienes que conjugar y por eso el mundo del podcast es tan amplio y van a terminar con muchas preguntas. Pero nos vamos a centrar en estos 5 minutos en cómo hacer un podcast. Literal, en 5 minutos podemos aprenderlo. Primero, cómo grabarlo. ¿Sí? Cómo grabarlo es relativamente sencillo. Lo pueden hacer con su ordenador o lo pueden hacer con su teléfono móvil. El fenómeno de los youtubers casi que aplica, ¿sí? A el fenómeno de los podcasters. Podcasters son los que hacen podcast. Aplica porque lo puedes hacer con cualquier herramienta, ¿sí? Y cualquier herramienta puede darte o ponerte a competir con podcasts con inversiones altas, porque aquí el secreto está en el tema de conversación, ¿sí? Entonces, voy a recomendarles una aplicación, ¿sí? Que se llama Spreaker Studio. Y aquí voy a enviar el tutorial para que aprendan a usar Spreaker Studio, ¿sí? Podría darles pues como el paso a paso, pero nos tomamos mucho tiempo. Allí está el tutorial, es supremamente intuitivo. Ustedes ingresan a la app, que la pueden descargar en Android o en iOS. Creo que no la tengo acá. Sí, ya la tengo acá. Y Spreaker definitivamente, desde que lo abres, te dice grabar, ¿sí? Y te dice, hay unos botoncitos para meter efectos, ¿sí? Entonces es tan intuitivo que con el tutorial que les acabo de enviar es más que suficiente. Entonces esa es una de las aplicaciones que les recomiendo para hacer podcast, Spreaker Studio. También hay otra aplicación que es muy buena, ¿sí? Que es menos amigable, pero que la están usando mucho, que se llama Anchor, ¿sí? Esta Anchor es muy usada en España, pero da excelentes resultados porque muchas personas la están usando. Digamos que es para personas que tienen un conocimiento del podcast un poco más avanzado. Spreaker es un tanto más elemental, pero se la recomiendo mucho porque es muy intuitiva. La usamos mucho, sobre todo para quienes me están preguntando por podcast pedagógicos o educativos. Spreaker es una buena herramienta para que la usen, sobre todo porque también es de libre uso. Anchor también, pero es más complicada. Spotify, ya les voy a hablar de Spotify porque Spotify no es para hacer podcast. Estas son para hacerlos. Para reproducirlos, ¿sí? Hay otras plataformas, ¿sí? Para escucharlos está Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hay muchísimas. El mismo Anchor tiene reproductor.
también está iVoox, iCloud, bueno, pero las más usadas y las que más les recomiendo, porque entre más usabilidad tiene una aplicación, pues más podcast podría tener. En el caso de podcast, pues por eso les recomiendo Spotify, les recomiendo Google Podcast y les recomiendo Apple Podcast. Búsquenlas, descárguenlas, las pueden encontrar en su Play Store o en su App Store. Solamente es que las digiten y acá las acabo de poner. Estas son para escuchar. Las primeras son para hacer podcast. Las segundas son para escuchar, ¿sí? Y si ustedes definitivamente no se sienten muy cómodos haciendo las cosas desde su teléfono móvil, ¿sí? Pueden hacerlo desde su computador con un editor gratuito que les voy a enviar. Este es un software para edición de podcast desde su PC y se llama Audacity. Audacity es también un software de edición muy elemental, ¿sí? Ahí en ese link que acabo de enviarlo, pues lo pueden descargar, es gratuito, y voy a enviar el tutorial de Audacity. Audacity. Es muy intuitivo. Esto es para las personas que quieren hacer podcast desde su computador. Lo pueden grabar con micrófono de auricular, pueden comprar un micrófono digital, pero pueden hacerlo desde su computador con Audacity. Acá estoy enviando el link del tutorial. Esto es tutorial de Audacity. Ok. Andrés Osorio pregunta, ¿puedo compartir un artículo bastante interesante de la revista Portafolio sobre la producción de podcast en donde se menciona la importancia de una buena producción? Claro, puedes compartirlo, total, chévere que generemos comunidad. Pero me gustaría dar alguna... Ah, chévere, Andrés, ya lo compartió. Me gustaría dar una pauta con respecto a esto que acaba de decir Andrés, que es muy importante. Si bien les he mencionado durante la charla que pues hacer un podcast es relativamente fácil y que lo puedes hacer con recursos que tienes a la mano como el teléfono móvil, entre más calidad le inviertan a sus podcasts, más audiencia van a poder tener. ¿Por qué? Porque no es lo mismo escuchar un podcast con una riqueza auditiva y lo van a ver en los primeros ejemplos que les envié. Mírenlos, escuchen los primeros ejemplos y escuchen los segundos y van a notar la diferencia, ¿sí? Tanto en calidad sonora como en experticia de quienes hablan, como en los temas que tratan. Los segundos son muy buenos, pero no tienen la misma calidad que los primeros. Entre más calidad, más audiencia. Gracias, Andrés, por el link. Ese lo pueden consultar también. Y estos últimos dos espacios de consulta, digamos que los envío porque los consulto muchísimo, ¿sí? Pero también porque hablan de elementos que podemos usar de manera gratuita, ¿sí? Pero también de elementos de producciones de alto costo. Entonces, si ustedes como táctica empresarial deciden invertir en podcast y quieren hacerlo de una manera profesional, con alta tecnología, pues con esta página, sobre todo con la de Vía Podcast, van a poder entender cuál es el micrófono que tienen que comprar, cuál es la tarjeta de sonido, cuál es el computador. Pero si quieren y no quieren invertir tanto, pues pueden también consultar allí y ver cuáles son las aplicaciones gratuitas, cuáles son los micrófonos más baratos o más económicos mejor, y cuáles son los software de edición también sin licencia, perdón, con licencia pero gratuita, y más fáciles de conseguir. Entonces la variedad está allí en esta página que se llama Vía Podcast, y la otra que es Iván Paxi, que también da unos tips de creación de podcast muy importantes. Para ir finalizando, voy a compartirles una entrevista que me hicieron hace ya algunos meses sobre podcast también, ¿sí? Pero digamos que acá ahondamos un poquito más en la teoría, entonces si quieren ampliar un poco más esta conversación, pueden escuchar esta entrevista que acabo de enviar. Voy a hacer una recapitulación. Entendimos ya qué es podcast, ¿sí?
entendimos cuáles, ¿sí? Son los géneros y los formatos del podcast, ¿sí? Y también entendimos cómo podemos hacer un podcast de manera gratuita. Ofrecí algunas herramientas para que lo pudiesen hacer con tutoriales muy cortos y elementales, ¿sí? Ya entendimos cómo hacerlo, ¿sí? Lo podemos hacer conversacional, lo podemos hacer podcast daily, escuchando noticias, ¿sí? Todo el tiempo, o podemos hacerlo como buscador, ¿sí? Respondiendo a las preguntas de nuestras audiencias. Pero hay algo que no les he hablado y es de cómo pueden ustedes pautar, ¿sí? ¿Cómo pueden pautar en un podcast? Que esto es algo que en Colombia todavía es muy incipiente, pero en Estados Unidos y en España cada vez es más importante. Antes de decirles cómo pautar, quiero que analicen las siguientes cifras, que las refresqué hace poquito. Spotify pasó de 144 millones, ¿sí?, de usuarios a 320 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que muchísimas personas, ¿sí?, están utilizando el audio como una herramienta de educación, de entretenimiento o de información. ¿Por qué? Porque el audio, llámese música, llámese podcast, llámese radio, tiene la posibilidad o tiene la particularidad de que te permite hacer otras cosas. Entonces, cuando Spotify suma cada vez más personas, quiere decir que hay una audiencia cautiva a la cual le puede interesar nuestros productos. Y si yo pongo un podcast para convencer a la gente o para fidelizar a mis públicos, pues eso me puede generar unas ventas adicionales a las que ya tengo. Spotify en este momento está pagando a sus usuarios de acuerdo a la cantidad de seguidores, está pagando entre 5 y 8 centavos por reproducción. Esto es muchísimo, entendiendo que YouTube paga 0.05 por reproducción a las personas que tengan más de 10,000 suscriptores. Entonces, eso quiere decir que Spotify está pagando muy bien, y además de eso, entre más suscriptores tenga la plataforma, pues más reparte las ganancias. Obviamente, entre más generadores de contenido o entre más podcasters haya en Spotify, pues más se va a partir la torta. Pero hasta ahora el porcentaje de pago está entre 5 y 8 centavos de dólar, que es muy importante cuando suman millones de reproducciones. El mismo Spotify acaba es en abril de este año de lanzar una estrategia que se llama Culture Next, que es la estrategia que tiene Spotify para analizar las generaciones venideras, ¿sí? Tanto la generación X como la millennial en dinámicas de consumo. ¿Y qué arrojó este estudio que se llamó Culture Next y que van a estar haciendo constantemente? Varios datos muy interesantes. El primero, que el 260% de las familias en Estados Unidos y niños están consumiendo audios durante la pandemia, ¿sí? Están consumiendo podcast durante la pandemia. ¿Por qué? Porque se mamaron de Netflix, porque se mamaron de estas plataformas que ofrecen o de streaming o de películas para pagar por ver, o de la televisión, porque están todo el tiempo mirando pantallas, ¿sí? Con el teletrabajo estás con reuniones, todas las conversaciones están mediadas por una pantalla. Entonces la gente se cansó de ver cosas, termina con la vista supremamente agotada y prefiere consumir contenidos, entretenerse, informarse o educarse con audio, ¿sí? Porque digamos que tiene otras dinámicas. Entonces, eso quiere decir que cada vez hay más gente consumiendo audio. Otra conclusión importante que dedujeron ellos es que cada vez para las personas es más importante pertenecer a nichos, ¿sí? Nichos, entiéndase como los grupos pequeños que tienen gustos particulares por algo, ¿sí? O tienen afinidades por algo. Entonces, si yo pertenezco al nicho de los rockeros de los 80, ¿sí? De Cali, que también andan en moto, entonces ya tengo dos nichos: amantes del rock que les gustan las motos y que les gusta la cerveza. Entonces, que yo pertenezca a nichos es cada vez más importante para mí. Eso quiere decir que cada vez es más importante para las audiencias pertenecer a nichos. Por eso, cuando ustedes hagan su podcast, piensen en el nicho, ¿sí? ¿Cuál es el nicho de mi empresa? Y hago contenidos pensando en ese nicho.
prefieren el progreso al partidismo. Es decir, si ustedes van a hacer un contenido, piensen en que este contenido no debe tener ni carácter religioso ni carácter partidista político. Si ustedes marcan eso dentro de sus contenidos de podcast, la gente va a entender que esto es algo o para llevarlos a pertenecer a algún grupo que ellos no quieren pertenecer o para convencerlos de una idea de la cual no quieren saber. El podcast es un escenario amable, amigable, donde la gente está conversando o está escuchando tu discurso. Es un contenido cercano. Y por último, cada vez más la gente busca empresas con un alto componente social, ¿sí? Cuando las empresas tienen una marcada responsabilidad social, la afinidad o la cercanía entre sus audiencias es cada vez mayor. Otro dato interesante hablando de las elecciones de Estados Unidos es que ojalá, hago la cuña política, el candidato presidencial Biden invirtió en esta campaña $163,000, ¿sí? En publicidad en podcast, ¿sí? Pautaba para que la gente que estaba haciendo podcast mencionara su nombre o metiera alguna cuña o publicidad dentro de su contenido, ¿sí? Es como si estuvieses viendo una novela en RCN y en medio de la novela pues te ponen la publicidad del candidato. Es lo mismo pero en podcast. Y este señor invirtió un dinero importante que no es mucho, ¿sí? Teniendo en cuenta las cifras que manejan estas campañas, pero eso quiere decir que cada vez va a estar más en tendencia que los políticos inviertan en podcast. El 56% de las personas que consumen podcast en Europa, esta es una cifra un tanto desactualizada, pero sé que esa tendencia se va a marcar o va a continuar. El 56% de las personas que consumen podcast en Europa lo hacen por contenidos de artes, entretenimiento, tecnología y acontecimientos sobre actualidad y negocios, ¿sí? Entonces, estos temas son como los que la gente más consume en podcast. Si vemos en la encuesta que hicimos al inicio, mucha gente, o el 66.7% de las personas que están aquí han consumido podcast de coaching o desarrollo personal. Entonces, estos son temas recurrentes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un podcast. Y esta última cifra, que me parece también muy interesante, dice, en Latinoamérica el 79% de los oyentes encuestados escuchan el 90% o más del podcast. Esto se los dije hace algún momento. Quienes escuchan podcast, por lo regular, escuchan los capítulos completos. Por último, voy a enviar unos datos, una publicación donde hay unos tips muy interesantes para quienes decidan pautar, ¿sí? Para quienes quieran pautar en podcast y quieran entender cuáles son los beneficios. De antemano, tips para tener en cuenta a la hora de pautar en un podcast. Primero, miren algo que en marketing digital se conoce como el ROI, ¿sí? O el retorno de inversión. ¿Cuánto dinero invierto? ¿Cuánto dinero me genera? ¿Y cuánta ganancia me generó esa inversión? ¿Sí? Allí está la fórmula del ROI, que es ganancia menos inversión dividido inversión. Tengan claro la característica de sus clientes si ustedes van a pautar en un podcast. Es decir, si yo vendo café, pues voy a buscar cosas afines con la gente que le gusta el café. Por lo regular, estoy hablando de cifras de mercadeo, quienes consumen café, pues tienen mascota, o quienes consumen café, pues también tienen gusto por las galletas, quienes consumen café, bueno, tienen gustos similares si son amantes al café. Entonces, busco cuáles son los podcasters que están haciendo contenido relacionado con temas que le gusten a la gente o a mi nicho de mercado, ¿sí? ¿Cuáles son los géneros también que les pueden interesar a mis audiencias? ¿Sí? Si mis audiencias pueden preferir una conversación o pueden preferir una historia o pueden preferir noticias. Y por último, si la pauta que ustedes quieren hacer es una pauta directa o indirecta. ¿Sí? Ya vamos a ir terminando. Cuando es una pauta directa es porque yo le digo, hey, compre mi producto. Cuando yo le digo que es una pauta indirecta es porque el podcast lo está haciendo
a través de una historia, ¿sí? Cuenta la historia de su empresa o cuenta la historia de su producto o cuenta una historia donde su producto es protagonista, pero no le está diciendo directamente a la audiencia, cómpreme, sino que, mire, y esta marca le podría interesar, ¿sí? Es un mercadeo indirecto. En esa publicación que les envié, van a entender cómo, cuándo y dónde pueden pautar o deberían pautar si ustedes quieren pautar. Como creadores, tengan en cuenta que el podcast es, a diferencia de los videos, ¿sí? Supongo que muchas organizaciones piden constantemente el video corporativo de tal cosa, el video del gerente explicando tal otra, el video de la misión y la visión de la empresa o de la pyme, el video educativo para tal cosa. Entiendan que el podcast también les puede ayudar a aminorar costos. Hacer video es más costoso, hacer podcast es más barato. Si usted meta toda la calidad del mundo, siempre va a ser más barato hacer podcast. Y esto le puede servir tanto para sus audiencias externas como para sus audiencias internas. Puede hacer un podcast informando a su grupo de trabajo sobre las noticias más importantes de la empresa en la semana y lo envía por WhatsApp. ¿Sí? Se pueden hacer cosas diferentes, es más barato. Y entiendan también que el podcast se acopla mucho más fácil con otros contenidos, con textos, con fotos e incluso con video, ¿sí? El video por lo regular se defiende solito. El texto por lo regular le queda faltando. La foto siempre le queda faltando. El podcast se acopla muy bien con el texto, con las fotos y con el video. Siempre se usa como un elemento complementario. Se defiende solo, pero funciona muy bien como un elemento complementario. Espero haber sido claro con los muchos conceptos que tratamos de dar. Sé que hablamos mucho de mercado digital, mucho de podcast, pero a la vez no profundizamos en ninguno. Cada uno de estos es un mundo diferente. Me gustaría hablar muchísimo más sobre este tema que me apasiona. Espero que las herramientas que les haya brindado a través de este chat puedan servirles en algo. Mi correo, lo voy a escribir en este momento, es dtorres @uao.edu.co, de torresa@uao.edu.co. Allí me pueden escribir sus inquietudes, pueden escribir propuestas. Bueno, si tienen también algunos casos sobre los cuales pudiese opinar, estoy libre para que pues hagan este tipo de preguntas. Sé que quedaron con muchísimas dudas, por eso ofrezco mi contacto y de nuevo al Departamento de Egresados de la Universidad, pues muchísimas gracias por este espacio y por la invitación, a la universidad también por generar este tipo de escenarios de encuentro y nada, un servidor más en lo que les pueda colaborar con todo gusto. David, genial. Muchísimas gracias. De verdad que muy, muy chévere. Aprendimos mucho. Y por ahí hay preguntitas que tienen más cositas por querer saber. Entonces, pues ya dijiste a tu correo. Muchísimas gracias. Estuvo muy chévere. Este video queda grabado. Entonces, las personas que no alcanzaron a conectarse, pues tienen la posibilidad de revivirlo porque está muy interesante. Bueno, a Claudia, muchísimas gracias. Y a todos los que estuvieron en este espacio, pues también gracias por participar. Listo, David, muchas gracias. Que estén Cuídense muy bien. mucho. Buenas noches para todos. Hasta luego. Hasta luego.